amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. En este video les voy a hacer un storytelling y contarles un poquito de cómo empezó este despertar de conciencia en mi vida. Y bueno, todo esto empezó cuando estaba viviendo en China. Sí, yo viví en China desde el año 2019 hasta inicios de este año 2023. Entonces, pues en realidad yo viví toda la etapa de la pandemia en China y siento que durante ese momento, durante esa etapa donde pues era la cuarentena, sentí lo que era por primera vez estar con mi soledad. Y a veces eso es el miedo principal que nos da a muchos humanos, porque en ese momento donde estamos tan solo con nosotros es donde empezamos a conocer qué es lo que estamos pensando, qué es lo que estamos haciendo y por ende las consecuencias que hemos atraído a nuestra vida. ¿Por qué es esta noche oscura? Porque, pues obviamente en toda esa temporada o momento de soledad, solo me tenía a mí. Y en ese momento no tenía idea de que venía con muchas creencias limitantes, que venía cargando con muchos puntos de vista que en realidad tan solo me estaban haciendo cada vez más y más chiquita, donde no sentía absolutamente nada de consideración, amor por mí misma, donde la comparación era un tema que yo tenía todos los días, que cargaba conmigo. Entonces, esta noche de oscuridad viene debido a todo esto, ya que sentía que durante ese momento que estaba tan solo conmigo, todo empezó a pesar cada vez más y más. Es decir, todo ese peso cayó literal sobre mí demasiado, demasiado fuerte que no tenía idea qué hacer. ¿Y cómo se vio eso en mí? Empecé a sentir muchísima ansiedad, tenía taquicardia todos los días y sentía mucha depresión. La verdad, siendo honesta, sí se cruzó por mi mente muchas veces el pensar ya no estar más en este mundo, ya que era horrible estar en ese momento de soledad y tan solo descubrir y estar frente a tus sombras. Era algo que no quería yo encarar porque tenía muchísimo miedo de lo que yo estaba viendo y también de los traumas o experiencias pues horribles que viví desde muy pequeña. Entonces, ¿cómo fue este despertar? ¿Cómo fue esta noche oscura? Pues sí, fue exactamente, no voy a olvidarme la fecha, fue un 3 de abril del 2020 cuando llegó en mí una ansiedad demasiado fuerte, donde la taquicardia era muy, muy intensa, que les prometo que llegó un momento en mi vida, en ese instante que dije, de aquí ya no paso, de aquí ya no amanezco, no sé qué va a pasar con mi vida. En ese momento yo no estaba tan conectada con la iglesia porque estaba un poco peleada ya que empecé a entender algunas cositas. Estaba muy peleada con la iglesia, no conversaba con Dios ni con ninguna energía externa. Tan solo vivía por vivir en piloto automático. En ese momento lo que hice fue rendirme. Como lo dicen en inglés, surrender. No tenía idea de lo que yo podía hacer. No tenía las herramientas, no tenía a quien me guíe, no tenía absolutamente nada. En ese momento tan solo me rendí. Y no hablo de rendirme, ok, se acabó la vida, sino de rendirme, de reconocer de que yo como ser humano no tengo las herramientas, no tengo, en ese momento, no tengo la información que tendría que adquirir en mi vida para salir de esa situación. En ese momento, llorando, desesperada, al pensar que iba a morir por la intensidad de la taquicardia que yo sentía, tan solo dije, hola, a Dios, la vida, el universo. No sabía a quién me estaba dirigiendo, pero sabía que era hacia algo o alguien. Que solo dije, hola, ¿saben? No tengo idea de lo que va a pasar con mi vida. No sé de dónde viene todo esto, pero por favor, ayúdenme. Entrego todo este dolor, todo lo que me está ocurriendo en sus manos. No tengo idea de lo que voy a hacer, no tengo idea cómo salir de esto. Por favor, solo les pido que me ayuden. Y solté y dije, ok, yo confío de que
me comprometo de mi parte que la información que coloquen en mi vida a partir de ahora va a ser para algo. Quiero que me ayuden a encontrar la raíz de lo que estoy sintiendo. Solo les pido eso. Quiero volver a sentir paz, nada más. Y lo solté, lo dejé ir, y al día siguiente, el 4 de abril del 2020, me encontré por primera vez algo que me explotó la cabeza, porque yo crecí con una ideología de que tú tienes que estudiar, luego conseguir una pareja, auto, trabajo, casa, como si fuera tu vida un checklist que tienes que cumplir y seguir nada más. ¿Y qué fue lo que ocurrió a la mañana siguiente? No sé cómo me encontré con una persona que era coach de ángeles y que estaba viviendo su vida en Miami. Ella es colombiana, viviendo su vida en Miami haciendo lo que ama. Era la primera vez en mi vida que yo escuchaba de un coach. Era la primera vez en mi vida que yo escuchaba que alguien podía estar haciendo algo que ama. Algo que está fuera de las profesiones que normalmente tú ves. Y le dije, le expliqué mi caso. Oye, siento esto. Ella copió, digamos que publicó en su historia mi caso. Y pues sí, dio un consejo de, este arcángel nos puede ayudar en esto, nos puede ayudar en aquello. Y me pareció muy interesante, pero no sentía que conectaba del todo. Y en ese momento le respondió una seguidora a ella y le dijo, oye, a la chica que te pidió este consejo, dile que visite este sitio, que le pueden ayudar de forma gratuita. Era un canal que se llama, bueno, el canal se llama Desansiedad. Y me puse a buscar mucha información donde por fin conectaba con lo que me estaba pasando y con lo que yo estaba sintiendo. ¿Y a qué voy con esto? Que muchas veces nos frustramos demasiado porque pensamos que solo a nosotros nos pasa el sentir temblores, el sentir, en mi caso, sentir taquicardia, el sentir mucha ansiedad, porque buscaba mucha información en internet y no encontraba otro caso de que sí, también pasa, sí, te entiendo, sí, también ocurre. Y me sentía muy sola en ese sentido, pero al momento de encontrar este canal o la información que digo de forma mágica como llegó a mi vida, fue muy, como que muy aliviador para mí, porque en ese momento pude aplicar las técnicas que me enseñaron y pude superar eso. Y me encantó, fue muy enriquecedor para mi vida, ya que sentí que tenía de parte de la vida otra oportunidad para vivir, para experimentarla. Y bueno, después de esto, ¿qué ocurrió? Hice lo que yo prometí de mi parte, el tomar acción, porque ahí entendí que tú co-creas tu realidad. Lo que estás pidiendo no solo es, ok, pido esto y cruzada de brazos, espero que llegue lo que estoy pidiendo, no. También demanda de ti ese compromiso para poder alcanzar lo que estás pidiendo en tu vida. Mi compromiso fue, la información que llegue, la voy a tomar, la voy a aprender y la voy a integrar en mi vida. Y eso fue lo que ocurrió. Pues supongo, no sé, por la época de cuarentena, de la pandemia, muchos programas, muchos coaches, muchos sacaron mucha información completamente gratuita. Y la información que parecía, la información que la tomaba, literal, me volví una nerd todo ese año 2020 y me ayudó bastantísimo. Fue un crecimiento exponencial y maravilloso en mi vida, que hasta el día de hoy agradezco tanto haber hecho esa demanda a la vida, al universo, y también ese compromiso de mi parte de tomar acción, porque de una u otra manera esa co-creación va a hacer que lo que tú pidas se va a materializar en tu realidad. Después pasó un tiempo y más o menos en el año 2021, más o menos por julio, llegó a mi vida también una terapia que utilizan la hipnosis, es la hipnoterapia. También tomé una clase completamente gratuita y me encantó porque pude llegar a la raíz de lo que yo había pedido. Yo hice mi petición el 3 de abril del 2020 y encontré toda esa liberación
un año después, se podría decir, pero no es porque llegó, sino fue todo un proceso de información que iba llegando poco a poco a mi vida y la iba integrando. Y así les puedo decir que fue de forma general mi despertar de conciencia, que no solo fue algo lineal, pero sí fue un camino donde tomé acción, donde no todo fue sencillo o todo fue color de rosa. También hubieron momentos donde tú tienes que ver esas sombras, ver dónde empezó y más que todo darte cuenta y soltar todo lo que jamás te perteneció, lo que jamás fue de ti y devolver a quien le pertenece. Obviamente después les voy a contar con lujo de detalles otras historias más que me han ocurrido en mi vida, pero ¿cuál es el mensaje que tengo con lo que les acabo de comentar de mi propio ejemplo de vida sobre este despertar de conciencia? Es que si en este momento no tienes idea de qué acción tomar, a dónde ir, te sientes completamente abrumado de tanta información, de tantos terapeutas, de tantos coaches, que dices, ¿en quién confío? ¿Quién va a tener la respuesta? ¿Quién me va a salvar? ¿Quién me va a sanar? Y bueno, aquí hay un primer error. Al inicio, obviamente, eso es lo que nosotros necesitamos, de que alguien nos saque de esto, que alguien nos guíe. Y está muy bien, pero con el paso del tiempo, el objetivo es que tú te des cuenta de que tú en tus manos tienes ese poder, la capacidad y la información, que tan solo estás recordando que eso es lo que te va a permitir a ti mismo salir adelante. Y la verdad, puedo entender que para empezar este proceso o este camino o este despertar de conciencia puede ser un poco abrumador, como lo había mencionado, de qué hacer, por dónde seguir o qué decisión tomar. Si este es tu caso, te puedo decir que uno de los primeros pasos que me calmó la vida entera es rendirte. No rendirte a la vida o a rendirte a que esta es mi vida y pues esta va a tener el resultado que voy a tener porque nací en esta familia, porque tengo este apellido, porque así es mi situación económica. No, nada de eso te define, ¿ok? Pero si sientes que empiezas a cuestionarte de esto en realidad es lo que quiero, ¿por qué sigo atrayendo este tipo de personas? ¿Por qué estos patrones se siguen repitiendo? ¿Hay felicidad para mí? ¿Hay esa libertad financiera para mí? ¿Hay esa posibilidad para mí? Y te cuento que todo es posible, absolutamente todo es posible. Pero si no tienes idea de dónde empezar, te puedo decir que el primer paso para todo esto es surrender. Ríndete, confía en la vida. Si no tienes fe en nada, si no crees en absolutamente nada, está bien. Pero al momento que tú, esos pesos que tú tienes, le pides a la vida, al universo, a la naturaleza de, oigan, no tengo la más mínima idea, pero por favor, ayúdenme con esto. Déjate ayudar. Deja que la vida, el universo, trabajen contigo. No estás solo, no estás sola en todo este camino. Y te cuento que cuando tú tienes esa confianza de que está bien, de todo lo que yo como ser humano, como seres humanos, no tenemos todas las respuestas en este momento, mucho menos cuando estamos recién empezándonos a cuestionar si la vida es así o asá o siempre va a ser así. Confía, confía y tan solo pon esa pequeña semillita de intención en tu vida de, ok, ¿sabes qué, vida? Muéstrame cómo puedo salir de esto. Confío que lo que aparezca lo voy a tomar porque sé que me va a llevar hacia lo que yo estoy pidiendo. Así que es lo que te puedo decir. Confía en eso, que sea el primer paso. Que no es ningún ser humano al cual le estás pidiendo, pero sí a una fuerza mucho más amorosa, que quizá sabe que tu alma necesita cierta dosis de ciertas cosas o de cierta información. Y al momento que tú entregas ese peso, ten por seguro que la vida te dice, este es el camino, por aquí se va, y te va a mostrar la información
te va a mostrar las personas, te va a mostrar todo lo que tú requieres para tener en tu vida lo que estás pidiendo y solicitando. Confía, confía que en serio la vida es demasiado hermosa, la vida es demasiado maravillosa. Te lo dice una persona que no se quería en absolutamente nada, que se comparaba siempre, que intentó irse de este mundo algunas veces, que al día de hoy te puedo decir que amo la persona que soy, amo la versión en la que me he convertido, amo lo que está en camino, que no tengo idea qué es, pero sé que va a ser algo mucho mejor. Y te cuento algo, la vida siempre se pone mejor mientras tú confíes de que todo es posible para ti, todo el tiempo. Y bueno, eso sería todo por este video. Gracias de todo corazón por tu presencia, por tu luz. Te mando un abrazo enorme, abrazo en el proceso o en la etapa del proceso que estés en este momento. Te mando un abrazo gigante. Si necesitas algún consejo o algo, escríbeme en los comentarios. Yo feliz estaré de responderte. Y nada, eso sería todo por este video. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme, gracias por apoyarme. Y pues que siga creciendo y que va a haber más contenido. Y nada, un beso y bye bye. Suscríbanse. Suscríbanse.